Mi corazón latía como si estuviera corriendo la San Fermín, sin moverme del banco de la Plaza Mayor de Salamanca, nuestro refugio de siempre. Allí, Álvaro y yo solíamos charlar, reír o simplemente ver pasar a la gente, con el bullicio de los estudiantes y el olor a pinchos de tortilla en el aire. Ese banco era nuestro rincón, donde Álvaro me confesó su miedo a no dar la talla en su primera práctica en una empresa, o donde, entre risas, me contó cómo intentó hacer paella y casi prende fuego a la cocina. Pero esa noche, ese mismo banco se convirtió en el escenario de algo que jamás habría imaginado. Quizá debería retroceder un poco. Tenía 15 años cuando mis padres decidieron dar un vuelco a nuestra vida y mudarnos de un pueblo cerca de Toledo a Salamanca. Estaba furioso, no quería dejar a mis amigos, mi barrio, mi mundo. Las cajas de la mudanza eran como lápidas para mis recuerdos. El primer día en el instituto fue un desastre. Me sentía como un forastero en una romería. Todos me miraban. Entonces apareció Álvaro, con una sonrisa abierta y un poco torcida que te hacía confiar en él al instante. «Tranquilo, aquí cada uno es raro a su manera», me dijo guiñándome un ojo como si compartiera un secreto de la hermandad de los raritos. Y le creí. Desde ese día, Álvaro fue mi tabla de salvación. Era de esas personas que te hacían reír hasta que te dolía la tripa con un chiste malo, que te escuchaban cuando el mundo parecía venirse abajo. Hablábamos horas de todo: sueños, fracasos, amores que salían rana. Yo le contaba mis líos de faldas, pero nunca le dije la verdad. Nunca confesé que mi corazón se aceleraba cuando estaba cerca, cuando me tomaba el pelo o cuando me pasaba la caña de cerveza con ese gesto tan suyo, como si la vida fuera un paseo por la playa. Me di cuenta de que estaba enamorado de él una tarde de verano, tras un día horrible. Estaba hecho polvo, agobiado por los exámenes y una bronca con mi padre. Álvaro apareció en mi casa con una bandeja de croquetas y una lista de reproducción con canciones cutres de los 80, solo para sacarme una sonrisa. Me dio un abrazo sin decir nada, y en ese momento supe que algo había cambiado dentro de mí. Pero me callé. Porque Álvaro siempre hablaba de chicas, de lo mucho que le gustaba una u otra, con un entusiasmo que me daban ganas de gritar. Así que guardé mi secreto, como un peso que me aplastaba el pecho. Pasaron los años. El instituto, la Universidad de Salamanca, el primer curro precario, un pisito de una habitación con una estufa que funcionaba cuando quería. Pero nunca perdimos el contacto. Nos veíamos cada fin de semana en la tapería cerca de su casa, tomando cañas y comiendo patatas bravas con demasiada salsa. Teníamos nuestros rituales, nuestras bromas, nuestros silencios que valían más que 1000 palabras. Y entonces llegó esa noche. Me llamó, con la voz tensa, y me pidió que nos viéramos en la Plaza Mayor. Corrí sin pensarlo, porque era Álvaro y nunca podía decirle que no. Cuando lo vi, estaba temblando. No como cuando estaba nervioso antes de un examen o una presentación en el curro. No, esta vez parecía al borde de un ataque. «Tengo que contarte algo, Dani», dijo con la voz temblorosa como una caña al viento. Y entonces me lo soltó. Que le gustaban los hombres. Que durante años se había convencido de que era hetero, pero que ya no podía negarlo. Mi corazón explotó, mezclando esperanza y pánico. Esperanza, porque quizás aún había una posibilidad. Pánico, porque temía que todo entre nosotros cambiara. Luego dijo un nombre. Marcos. Marcos. No, Dani. Marcos. Ese nombre me dio como un puñetazo en el estómago. Fingí que no pasaba nada. Sonreí y le dije que me alegraba por él, que lo apoyaba. Pero por dentro era un caos. Un torbellino de emociones que no sabía cómo controlar. No podía mirarlo a los ojos. Temía que viera el dolor que intentaba esconder. O tal vez no vio nada, demasiado metido en su mundo para notar el mío. Esa noche no pegué ojo. Daba vueltas por mi pisito, con la cabeza llena de imágenes que no quería ver. Álvaro riéndose con Marcos, mirándolo con esa sonrisa que antes era solo para mí. Pensé que era el fin.
el fin de ese sueño que nunca me atreví a confesar. Pero no era el fin. Días después, Álvaro me mandó un WhatsApp corto, sin florituras. ¿Puedes venir? Necesito hablar. Sin emojis, sin puntos, solo urgencia que hacía que mi corazón latiera como loco. Fui a verlo, preparado para otro golpe. Pero lo que descubrí me dejó sin palabras. Marcos no era quien yo creía. Y Álvaro tenía otro secreto. Un secreto que lo cambió todo. No se trataba solo de que le gustaran los hombres. Álvaro me confesó que Marcos no era su novio. No del todo, era un amigo, alguien con quien compartía momentos de confusión y descubrimientos. Pero el verdadero secreto era otro. Álvaro tenía miedo, miedo de perderme. Me miró a los ojos, por primera vez en esa noche que parecía eterna, y me dijo: «Dani, no sé cómo decirlo, pero creo que siento algo por ti. Siempre lo he sentido, solo que no lo entendía». Sus palabras fueron como un terremoto. Estaba confundido, mi corazón latía a 1000, mi cabeza intentaba procesar lo que pasaba. Estaba tan seguro de que mi amor era de ida que nunca consideré que pudiera ser de ida y vuelta. Pero no era tan sencillo. Álvaro estaba asustado, perdido, no sabía qué hacer con esos sentimientos. ¿Y yo? Yo estaba hecho un lío. Feliz, asustado, cabreado por todo el tiempo perdido, por todas las veces que había callado lo que sentía. Pasamos la noche hablando, riendo, llorando. Era como si el banco de la Plaza Mayor se hubiera convertido en el centro del universo, el lugar donde todo cambiaba. No hubo besos, ni escenas de película, solo nosotros dos, a pecho descubierto, intentando entender qué significaba todo aquello. Pero el destino aún no había terminado de jugar. Semanas después, mientras intentábamos acostumbrarnos a esta nueva realidad, llegó otro giro. Marcos, a quien yo veía como una sombra del pasado, volvió, no como rival, sino como alguien que necesitaba ayuda. Se había metido en un lío gordo por una deuda que no podía pagar, y Álvaro, con su corazón más grande que la Giralda, quería echarle un cable. ¿Y yo? Me enfrenté a una elección: confiar en Álvaro, en nuestra frágil relación recién nacida, o dejar que los celos y la inseguridad me comieran por dentro. Decidí confiar. Ayudamos a Marcos juntos. Fue raro, incómodo, pero de alguna forma nos unió más. Cada paso era un riesgo, cada charla un salto al vacío. Pero por primera vez sentí que no saltaba solo. No sé cómo llegamos a este punto, pero de repente todo se sentía como caminar por una cuerda floja en mitad de una ventolera. Álvaro y yo apenas estábamos empezando a entender qué éramos el uno para el otro. Y ahora Marcos estaba de vuelta, no como una sombra del pasado, sino como una presencia imposible de ignorar. Cada vez que lo veía, sentía un nudo en el estómago, una mezcla de celos, inseguridad y algo que no podía nombrar. Pero lo que más me dolía era ver cómo Marcos, después de que lo ayudamos, empezó a acercarse a Álvaro de una forma que me ponía los nervios de punta. Todo empezó un par de semanas después de que resolvimos el lío de Marcos. Habíamos pasado días de aquí para allá, hablando con gente que no queríamos conocer, buscando formas de sacarlo del embrollo en el que se había metido. No voy a mentir, fue agotador. Pero Álvaro, con ese corazón suyo que no sabe decir que no, estaba empeñado en ayudar. Y yo, bueno, yo estaba ahí porque no podía dejarlo solo en esto, porque cada vez que lo miraba sentía que cualquier esfuerzo valía la pena. Pero cuando todo acabó, cuando pensamos que Marcos podría seguir adelante, no se apartó. Al contrario, empezó a buscar a Álvaro más de lo necesario. Al principio eran mensajes sin importancia. Un «gracias por todo», por aquí, un «¿qué tal estás?», por allá. Pero luego la cosa cambió. Marcos empezó a proponerle quedar, a insistir en tomar un café, en ir a un concierto en la plaza de Anaya, en pasar una tarde por el casco viejo de Salamanca. Álvaro, con su maldita bondad, no sabía cómo decir que no sin sentirse culpable. «Es que le debo una, Dani», me decía,
con esa mirada suya que me desarmaba. Solo quiere agradecérmelo, no es nada más. Pero yo no era tan ingenuo. Veía cómo Marcos lo miraba, cómo se reía un poco más alto cuando estaba con él, cómo buscaba cualquier excusa para darle un toque en el brazo o quedarse un segundo de más. Una noche, mientras estábamos en nuestra tapería de siempre en la calle Libreros, con una caña tibia entre las manos, Álvaro me contó que Marcos le había pedido salir otra vez. Solo como amigos, aclaró rápido, pero su voz tenía un deje nervioso, como si supiera que no era tan simple. Intenté mantener la calma, pero por dentro estaba que echaba humo. ¿Y tú qué le dijiste?, pregunté, tratando de sonar despreocupado, aunque mi corazón latía como si fuera a salírseme del pecho. Le dije que lo pensaría, respondió, mirando la mesa como si ahí estuviera la solución a todos los problemas del mundo. Sentí un pinchazo en el pecho, como si me hubieran clavado una banderilla. ¿Lo pensarías?, repetí, y mi voz salió más dura de lo que quería. Álvaro levantó la vista, sorprendido, y por un momento nos quedamos en silencio, con el jaleo de la tapería llenando el hueco entre nosotros. «Dani, no es lo que piensas», dijo, inclinándose hacia mí. «No quiero hacerte daño. Es solo que... no sé, me siento mal por él. Después de todo lo que pasó, siento que tengo que estar ahí». Su sinceridad me desarmó, pero también me cabreó. ¿Por qué tenía que ser siempre tan bueno? ¿Por qué no podía simplemente cortar con Marcos y dejar las cosas claras? Esa noche, cuando volví a mi pisito, no podía sacarme de la cabeza la imagen de Álvaro y Marcos juntos. Me imaginabas a Álvaro riendo con él, compartiendo esas miradas que antes eran solo para mí. Me sentía idiota, vulnerable, como si todo lo que habíamos construido en esas semanas se estuviera desmoronando. Pero lo peor no eran solo los celos. Era el miedo. Miedo de que Álvaro al final se diera cuenta de que Marcos era una mejor opción. Alguien menos complicado. Alguien que no cargaba con años de sentimientos guardados como yo. Al día siguiente, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Le mandé un WhatsApp a Álvaro y le pedí que nos viéramos en la Plaza Mayor, en nuestro banco de siempre. Quería hablar, poner las cartas sobre la mesa, aunque no tenía ni idea de cómo hacerlo sin parecer un celoso de manual. Cuando llegué, él ya estaba ahí, con las manos en los bolsillos y una cara que decía que sabía que algo no iba bien. «¿Qué pasa, Dani?», preguntó yendo al grano. Me senté a su lado, mirando las losas de la plaza, buscando las palabras. «No me gusta lo que está pasando con Marcos», solté sin rodeos. «No me gusta que te busque tanto, que te pida quedar, que actúe como si tuviera derecho a algo contigo». Mi voz temblaba, y me odiaba por eso, pero no podía parar. «Sé que soy egoísta, pero no lo puedo evitar. Te quiero, Álvaro, y me da miedo perderte». Por un momento pensé que se iba a reír o a decirme que estaba exagerando, pero no lo hizo. Me miró con esos ojos que siempre parecían ver más allá de lo que yo decía, y suspiró. «Dani, no voy a mentirte. Marcos me cae bien como amigo, nada más. Pero tienes razón, he sido un idiota por no ponerle un límite. No quiero que sientas que no eres suficiente, porque para mí lo eres todo». Esas palabras me golpearon como un rayo. Quería creerle, quería aferrarme a ellas, pero una parte de mí seguía dudando. «Entonces, ¿por qué no se lo dejas claro? ¿Por qué sigues dejando que se acerque tanto?», pregunté, y esta vez no pude evitar que mi tono sonara casi como una súplica. Álvaro se quedó callado, y por un segundo pensé que no iba a responder. Pero luego habló, con una voz baja, casi como si le costara. «Porque tengo miedo, ¿vale? Miedo de meter la pata, de hacer daño a alguien, de estropear lo que tenemos tú y yo. No estoy acostumbrado a esto, Dani. Todo esto de sentir algo tan grande, de querer estar contigo, me asusta tanto como a ti». Esa confesión me dejó sin aire. Por primera vez, vi a Álvaro tal como era.
No el chico seguro y risueño que siempre parecía tenerlo todo controlado, sino alguien tan perdido como yo, navegando por un terreno desconocido. Sin embargo, las cosas no se quedaron ahí. Unos días después, Marcos volvió a la carga. Esta vez no fue un mensaje ni una invitación casual. Se presentó en la tapería donde Álvaro y yo estábamos, como si supiera exactamente dónde encontrarnos. Entró con esa sonrisa suya, demasiado confiada, y se sentó con nosotros sin pedir permiso. «Álvaro, ¿has pensado en lo del concierto en la plaza de Anaya mañana?», dijo, ignorándome por completo. Sentí la sangre subírseme a la cabeza, pero antes de que pudiera decir algo, Álvaro habló. «Marcos, mira, te agradezco todo, pero creo que esto no funciona», dijo con una firmeza que no le había oído antes. «Dani y yo estamos intentando algo, y no quiero que haya malentendidos. Somos amigos, pero nada más». El aire se volvió denso, como si alguien hubiera apagado el jaleo de la tapería. Marcos parpadeó sorprendido, y luego soltó una risa nerviosa. «Vaya, no me lo esperaba», dijo, pero su tono no era tan amistoso como quería parecer. «Está bien, supongo que me equivoqué». Se levantó, nos dio una última mirada y se fue. Me quedé mirando a Álvaro, con el corazón en la garganta. No podía creer lo que acababa de hacer. Él me devolvió la mirada, con una mezcla de alivio y nerviosismo. «¿Hice bien?», preguntó, como si necesitara mi aprobación. «Hiciste más que bien», respondí, y por primera vez en días sonreí de verdad. Pero la vida nunca es tan sencilla. Aunque Marcos parecía haber captado el mensaje, algo en su despedida me dejó intranquilo, y cuando, una semana después, Álvaro recibió otro WhatsApp suyo pidiéndole ayuda otra vez, supe que esto no había terminado. No sé cómo las cosas se torcieron tanto, pero de repente sentía que el suelo bajo mis pies se desmoronaba. Álvaro y yo apenas empezábamos a encontrar un ritmo, a entender cómo navegar este torbellino de sentimientos que nos había atrapado. Y entonces Marcos volvió a meterse en medio, como una tormenta que no avisa. No era solo que seguía rondando a Álvaro, enviándole WhatsApps o apareciendo en los sitios donde sabía que estaríamos. No. Esta vez fue más lejos, mucho más lejos, y me dejó tambaleándome, cuestionándome todo. Todo empezó una tarde en la que Álvaro y yo habíamos planeado una salida tranquila, solo nosotros dos, en una cafetería pequeña cerca de la Plaza Mayor de Salamanca. Quería un momento para nosotros, para charlar, reír, sentir que lo que teníamos era real. Pero cuando llegué, Álvaro estaba sentado con el móvil en la mano, la cara seria, como si acabara de leer algo que lo había sacudido. «Dani, tenemos que hablar», dijo sin siquiera mirarme a los ojos. Su voz tenía un tono que no le conocía, una mezcla de confusión y algo que parecía... ¿dolor? «¿Qué pasa?», pregunté, sentándome frente a él. Mi corazón ya estaba acelerado, como si supiera que algo malo venía en camino. Álvaro deslizó el móvil hacia mí y ahí estaba. Una captura de pantalla de una conversación. Supuestamente era yo hablando con alguien, un tal Javi, diciendo cosas horribles sobre Álvaro, que quería controlarlo, que no me gustaba que tuviera otros amigos, que estaba harto de que fuera tan indeciso con sus sentimientos. Incluso había un mensaje donde, según esa conversación falsa, yo decía que si Álvaro no hacía lo que yo quería, lo dejaría. Cada palabra era como un puñetazo. No solo porque eran mentiras, sino porque alguien había tomado el tiempo de inventar algo tan cruel para hacerme daño. ¿Esto eres tú?», preguntó Álvaro con la voz baja, como si le costara pronunciar las palabras. «Marcos me lo envió. Dice que lo encontró por casualidad, que alguien se lo pasó». Me quedé helado. «Álvaro, esto es falso. Yo no escribí nada de esto». «¿De verdad crees que diría algo así?», dije, intentando mantener la calma, pero mi voz temblaba. Sentía la rabia creciendo dentro de mí, no solo contra Marcos, sino contra la idea de que Álvaro pudiera dudar de mí. «No sé qué pensar, Dani», admitió, pasándose una mano por el pelo. «Es que suena a ti».
la forma en que escribes, las palabras. Y Marcos dice que has estado actuando raro, que quieres controlarme, decidir con quién puedo hablar o salir. No sé, me está volviendo loco. ¿Controlarte?, repetí casi gritando. La gente en la cafetería empezó a mirarnos, pero me dio igual. Álvaro, ¿en serio? ¿Crees que soy capaz de eso? ¿Después de todo lo que hemos pasado? Marcos está mintiendo. Esto es una trampa, y no puedo creer que estés cayendo en ella. Álvaro se quedó callado mirando la mesa. No quiero creerlo, dijo finalmente. Pero entonces, ¿por qué Marcos diría algo así? ¿Por qué se tomaría la molestia de inventar esto? Porque quiere meterse entre nosotros, solté sin filtro. Porque no soporta que estemos juntos. No sé qué quiere de ti, Álvaro, pero esto no es de alguien que solo quiere ser tu amigo. Está intentando que me odies. El silencio que siguió fue insoportable. Podía ver la lucha en los ojos de Álvaro, la duda, el miedo, y eso me mataba. Porque por mucho que quisiera gritarle que confiara en mí, una parte de mí entendía por qué dudaba. Marcos había sido astuto. Había usado nuestra historia, nuestras inseguridades, para construir una mentira que parecía creíble. Si no confías en mí, Álvaro, dije con la voz quebrada, entonces quizás sea mejor que terminemos. No puedo estar con alguien que piensa que soy capaz de algo así. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, y en cuanto las dije me arrepentí. No quería terminar nada. Quería pelear por él, por nosotros. Pero estaba tan herido, tan furioso, que no sabía cómo manejarlo. Álvaro levantó la vista, y por un segundo pensé que iba a estar de acuerdo, que iba a decir que sí, que esto era demasiado. Pero en lugar de eso, sus ojos se llenaron de lágrimas. No digas eso, Dani. Por favor, no quiero perderte. Es solo que estoy confundido. Todo esto es nuevo para mí, y no sé cómo manejarlo. Verlo así, tan vulnerable, hizo que mi rabia se desvaneciera un poco, pero no del todo. «Entonces, ¿qué hacemos?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. «Porque no voy a quedarme aquí mientras Marcos juega con nosotros. Si quieres que esto funcione, tienes que elegir. No puedes dejar que él siga metiéndose en el medio». Álvaro asintió lentamente, como si estuviera procesando cada palabra. «Tienes razón», dijo. «Voy a hablar con él. Voy a dejarle claro que esto no puede seguir. Pero, Dani, necesito que me prometas algo». «¿Qué?», pregunté, aunque temía la respuesta. «Que no te rindas con nosotros, que me des tiempo para entender todo esto. No soy perfecto, y voy a meter la pata, pero te juro que no quiero hacerte daño». Asentí, aunque por dentro seguía temblando. «Está bien. Pero, Álvaro, no puedo seguir así. Si Marcos vuelve a intentar algo, no sé si podré soportarlo». Esa noche, cuando volví a mi piso, no podía sacarme la conversación de la cabeza. Me sentía atrapado entre el alivio de que Álvaro quisiera pelear por nosotros y el miedo de que Marcos no se detuviera. Porque algo me decía que no iba a rendirse tan fácil, y no me equivocaba. Unos días después, Álvaro me llamó, con la voz agitada. «Dani, tienes que venir. Marcos está aquí y creo que hay algo que necesitas saber». Corrí a su casa, con el corazón en un puño. Cuando llegué, Marcos estaba sentado en el sofá, con la cabeza baja, como si lo hubieran pillado con las manos en la masa. Álvaro estaba de pie, con los brazos cruzados, y me miró con una mezcla de furia y tristeza. «Cuéntale, Marcos», dijo Álvaro, con un tono que no admitía discusión. «Cuéntale todo». Marcos levantó la vista y por primera vez no había rastro de esa sonrisa confiada que tanto odiaba. «Lo siento, Dani», dijo casi en un susurro. «La conversación la inventé. No era real. Quería que Álvaro pensara que estabas intentando controlarlo porque pensé que así se alejaría de ti». Me quedé sin palabras. Sabía que Marcos había jugado sucio, pero escucharlo admitirlo era otra cosa. «¿Por qué?», pregunté con la voz temblando de rabia. «¿Qué te hice yo para que hicieras algo así?». Marcos se encogió de hombros, como si ni él mismo entendiera del todo.
No quería hacerte daño, Dani. Solo quería estar cerca de Álvaro. Pensé que si tú no estabas, tal vez... No terminó la frase, pero no hacía falta. Lo entendí todo. Álvaro dio un paso hacia mí, poniendo una mano en mi hombro. «No va a pasar, Marcos», dijo, mirando al otro chico. «Dani es importante para mí, más de lo que puedes imaginar. Y no voy a dejar que nadie se meta entre nosotros». Esas palabras fueron como un bálsamo, pero también un recordatorio de lo frágil que era todo. Marcos se levantó, murmuró otra disculpa y se fue, dejándonos solos. Pero el daño ya estaba hecho. La confianza entre Álvaro y yo estaba herida, y aunque queríamos seguir adelante, sabíamos que iba a costar trabajo reconstruirla. Esa noche, sentados en el suelo del piso de Álvaro, hablamos hasta que se hizo de día. Hablamos de lo que sentíamos, de nuestros miedos, de lo que queríamos. Y aunque no resolvimos todo, por primera vez sentí que estábamos siendo completamente honestos el uno con el otro. Pero en el fondo, sabía que esto no era el final. Marcos había abierto una grieta, y algo me decía que no sería la última tormenta que tendríamos que enfrentar. No podía dejar de pensar en la confesión de Marcos, en cómo sus palabras habían abierto una herida que aún dolía, aunque Álvaro y yo estábamos intentando curarla. La desconfianza era como una astilla bajo la piel. No la ves, pero la sientes con cada movimiento. Pero Álvaro estaba decidido a cerrar ese capítulo de una vez por todas. La noche en que Marcos admitió que había falsificado la conversación no fue solo un momento de verdad. Fue un punto de inflexión. Álvaro no lo dejó salirse con la suya tan fácilmente. Después de eso, Álvaro y yo sabíamos que necesitábamos algo más que palabras para sanar. Estábamos agotados, emocionalmente desgastados por la desconfianza y los juegos de Marcos. Así que, casi como un impulso, Álvaro propuso algo que me tomó por sorpresa. «Vámonos de aquí, Dani. Solo tú y yo. Unos días fuera, lejos de todo este lío. ¿Qué dices?» Su voz tenía un brillo de esperanza, y no pude decir que no. Alquilamos una casita rural en la Sierra de Gredos, rodeada de encinas y campos de lavanda. Era un lugar sencillo, con paredes de piedra y una chimenea que olía a leña vieja. El primer día, apenas hablamos. Nos sentamos en el porche, con una botella de vino de Ribera del Duero y el sonido de los grillos como única compañía. Álvaro me tomó de la mano, sus dedos cálidos entrelazándose con los míos, y por primera vez en semanas sentí que podía respirar. «Nunca dudes de mí, Dani», dijo, mirándome a los ojos. «Nunca te he fallado como amigo. ¿Por qué iba a hacerlo como tu pareja?» Sus palabras me golpearon fuerte, no porque fueran nuevas, sino porque eran ciertas. Álvaro siempre había estado ahí, incluso cuando yo no sabía cómo pedirlo. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, nos besamos por primera vez desde que todo se complicó. Fue torpe, un poco nervioso, con risas entre medio porque no sabíamos cómo manejar la intensidad de lo que sentíamos. Pero fue nuestro, y eso lo hacía perfecto. Nos quedamos abrazados en el porche, con el aire fresco de la sierra envolviéndonos, y por un momento el mundo entero desapareció. Los días siguientes fueron como un sueño. Pasábamos las mañanas caminando por los senderos, hablando de todo y de nada. Me contó cómo se sintió cuando Marcos le enseñó esos mensajes falsos, la confusión, el miedo a perderme. No sabía si creérmelo o no, admitió, mientras recogíamos moras de un zarzal cerca de la casa. Pero luego te miré y supe que no eras tú. No podías serlo. Yo también me abrí, confesándole cómo los celos me habían comido por dentro, cómo había temido que él eligiera a alguien más. «Nunca, Dani», dijo, deteniéndose para mirarme. «Eres tú. Siempre has sido tú». Una tarde, mientras preparábamos una cena improvisada con migas y una tortilla de patatas que salió mejor de lo esperado, Álvaro se acercó por detrás y me abrazó, apoyando su barbilla en mi hombro. «¿Sabes qué?», susurró. «Esto es lo que quiero.
Nosotros, así, sin nadie más metiéndose en el medio. Me giré, lo miré a los ojos y lo besé, esta vez sin nervios, solo con la certeza de que esto era real. Pasamos la noche juntos, más cerca que nunca, dejando que nuestros sentimientos hablaran por nosotros. Fue lento, cuidadoso, como si estuviéramos descubriendo cada parte del otro por primera vez. No había prisa, solo nosotros, perdiéndonos en lo que sentíamos, dejando que el mundo se quedara fuera. Pero incluso en ese paraíso temporal, la realidad no tardó en alcanzarnos. Una mañana, mientras tomábamos café en el porche, Álvaro recibió un WhatsApp de Marcos. No era una disculpa ni una amenaza, sino algo más ambiguo. «Espero que estés bien. Solo quería decirte que me voy de Salamanca por un tiempo». Álvaro me miró como esperando mi reacción. «¿Qué opinas?», preguntó. «No sé», admití. Una parte de mí quiere creer que es sincero, que realmente va a dejar de meterse en nuestras vidas, pero después de todo lo que hizo, no confío en él. Álvaro asintió, pensativo. Yo tampoco. Pero creo que esto es lo mejor. Que se vaya, que nos deje en paz. Decidimos no responderle. Era nuestra manera de cerrar la puerta, de poner un punto final a esa tormenta que Marcos había desatado. El resto de las vacaciones fueron solo para nosotros. Hablamos de nuestros sueños, de cómo queríamos que fuera nuestro futuro. «Quiero viajar contigo», dijo Álvaro una noche, mientras estábamos tumbados en la hierba, mirando las estrellas. «Quiero que veamos el mundo juntos, que hagamos cosas que nunca olvidemos». Yo sonreí apretando su mano. «Suena perfecto». Cuando volvimos a Salamanca, algo había cambiado. No éramos solo Dani y Álvaro, los amigos de siempre. Éramos algo más, algo que aún estábamos aprendiendo a nombrar. Pero la experiencia con Marcos nos dejó una lección que no podíamos ignorar. La confianza no es algo que se da por sentado. Es frágil, como una cuerda que hay que cuidar para que no se rompa. Álvaro y yo aprendimos que, para que lo nuestro funcionara, teníamos que ser honestos, incluso cuando doliera. Que la duda podía aparecer, pero solo hablando, escuchando y eligiendo estar juntos, podíamos superarla. Marcos se fue, y aunque nunca supimos si su partida fue definitiva, no importó, porque al final lo que importaba éramos nosotros. La confianza que construimos en esas montañas, entre risas, besos y conversaciones hasta el amanecer, era más fuerte que cualquier mentira. Y aunque el camino no sería fácil, sabía que con Álvaro a mi lado podíamos enfrentarlo todo.